Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En esta semana os voy a enseñar este armario. Lo hemos comprado, estaba muy baratito y lo hemos comprado por Wallapop y este mueble nos viene perfecto para colocar en nuestro recibidor. El problema es que este armario era un hueso duro de roer y con él os voy a poder enseñar en el mismo vídeo prácticamente todas las formas que hay posibles de decapar o eliminar un acabado antiguo en un mueble. Este armario es de final de los años 80, años 90, cuando se puso de moda un poco esto de barnizar con tonos fantasía. He visto muebles azules, he visto muebles verde botella, rojos, que ahora mismo son rosas, muebles amarillos. Este en concreto está en azul. A mí personalmente no me gusta, pero sé que debajo de este barniz hay un mueble de madera maciza, normalmente madera maciza de pino o madera maciza de abeto. Este está barnizado en azul y cuando lo trajimos ya teníamos clara la idea de lo que íbamos a hacer con él, que era eliminar el barniz para dejar la madera al natural. Todo empezó según lo previsto, con los tiradores que los he cortado ya que son hechos con trozos de madera, espigas de madera que van como empotradas en el mueble. Al cortar se solucionan dos problemas. Por un lado se elimina el tirador porque de otra forma habría que romperlo y por otro lado ya se queda tapado el agujero que si rompo el tirador ese agujero lo tengo que tapar después porque queda muy grande y además no tengo claro de que los tiradores nuevos que vaya a poner vayan a ir en el mismo sitio. Voy a remover también los herrajes. Esto no sin dificultad porque los tornillos que tiene son unos tornillos que no son ni planos ni de estrella. Tienen una cabeza como piramidal. Entonces primero hay que tirar de ellos y luego ya empezar a desenroscar como un tornillo. Dan un poquito de guerra. Os lo comento por si alguna vez os encontráis con unos tornillos de este estilo, que sepáis que la solución es esa. Primero hay que levantarlo un poquito y luego ya con un alicates terminar de desenroscar. Y ya una vez nos ponemos a desmontar, optamos por desmontar el armario por completo, pieza por pieza. Se desmonta relativamente fácil porque va enganchado con este sistema que veis aquí, los laterales a la estructura inferior, que es la estructura de los cajones. Teniéndolo todo desmontado, podemos empezar con nuestro objetivo, que es eliminar el barniz antiguo y dejar la madera al natural. Empezamos por lo más fácil, las partes lisas del frente de los cajones, la propia estructura de los cajones, o sea, la parte inferior, porque al ser superficies lisas podíamos utilizar cómodamente la lijadora eléctrica. Pero ya nos íbamos dando cuenta de que el barniz azul no iba a salir tan fácilmente como nos creíamos. Y en el caso del frente de los cajones hemos tenido que bajar hasta una lija de grano 60 para poder eliminar bien. Es que aparte de las capas superficiales de barniz, hay que tener en cuenta que hay también un tinte, que seguramente cuando se utilizó fuera un producto de doble componente, un tinte y un barniz mezclado. Al aplicarlo sobre el mueble, el barniz que está sobre las capas superiores y el tinte se ha quedado abajo y se ha impregnado en la madera. Y esto va a ser un problema.
Pero bueno, primero lijamos frente de los cajones. Para los laterales de los cajones donde no llegaba la lijadora eléctrica, hemos decidido aplicar decapante. Mientras actúa el decapante en el cajón, voy a pasar a la estructura inferior. Ya sabiendo que el barniz es bastante resistente, que con la lijadora eléctrica no voy a llegar a las esquinitas, en este caso he optado primero por lijar a mano. Voy a lijar una lija de grano 80 y lijaré a mano todos los recovecos. No quiero aplicar decapante aquí porque la parte lisa la voy a poder lijar bien y es para evitar manchar de decapante más partes de madera de las necesarias. Aparte, lijando a mano sale, yo creo que más o menos a la par que con el decapante. El tema no es el barniz, el problema está en el tinte y el decapante tampoco es que sea demasiado efectivo. Y las zonas que se preveían más complicadas eran sin duda las zonas donde no se podía utilizar directamente la lijadora eléctrica. Aquí hemos decidido aplicarle el decapante. Como ya os he explicado, el decapante no es del todo efectivo por el tipo de barniz que se ha utilizado, pero sí conseguimos levantar las capas superficiales que son las más duras. Así que vamos a aplicar decapante, vamos a dejar actuar y luego lo vamos a rascar, o bien con una rasqueta o bien con un cepillo de alambre. Vamos a utilizar, pues según la zona, uno de ellos. Las zonas más anchas y más lisas, la rasqueta va fenomenal. Para las esquinitas, con el cepillo de alambre lo frotamos muy bien y, como digo, conseguimos por lo menos levantar las primeras capas de barniz, que son las más duras y las que le confieren el brillo. Lo que queda debajo es el tinte, que ya buscaremos otra forma de quitarlo. Y en las puertas nos encontrábamos también con zonas talladas de difícil acceso mezcladas con las zonas lisas que podíamos dejar fácilmente. Aquí lo mismo, hemos aplicado el decapante en las zonas donde no íbamos a poder dejar y luego hemos eliminado todo lo que hemos podido utilizando el cepillo de alambre y lana de acero. Viendo esta puerta se puede entender perfectamente a qué me refiero cuando digo que el problema no es tanto eliminar el barniz, sino el tinte que queda debajo. Al dejar se va la mayoría del color azul, se va el brillo, pero hay zonas donde se queda el azul impregnado en la madera. Esto ocurre porque cuando se barnizó a la madera seguramente no se le ha echado un tapaporos. Nosotros siempre insistimos mucho en la necesidad de aplicar producto tapaporos antes de barnizar o de teñir cualquier tipo de madera, justo para que no ocurra esto. Si la madera no está sellada, va a absorber demasiado tinte. No pasa nada hasta que ese tinte lo queramos eliminar. Y ahí es donde vienen las dificultades, porque aquí yo no puedo seguir lijando para eliminarlo porque terminaría comiendo demasiada madera. Podría utilizar otro sistema de lijado, pero estaría en las mismas. El tinte está impregnado en la madera y la única forma de eliminarlo sería
eliminar madera hasta que no quedara tinte, y eso pues nos podría llevar a que nos quedara un boquete en la estructura. Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos buscado otra alternativa para eliminar el tinte. Hemos decidido probar a utilizar ácido oxálico. El ácido oxálico también es conocido como sal de limón en muchos países y es un producto que se suele utilizar bastante para eliminar manchas sobre madera, sobre tejidos. No teníamos del todo claro que nos fuera a valer en esta situación, pero hemos decidido probar. Este producto normalmente hay veces que lo venden ya preparado o se puede conseguir en bruto y luego prepararlo, que es nuestro caso. Es un polvo que se mezcla con agua caliente y luego se aplica sobre las superficies, como veis aquí, con una brocha. Se deja actuar 20 minutos, media hora, y a continuación hay que eliminarlo. En este caso también tuvimos que frotar. Después de pasados los 20 minutos, hemos frotado todo muy bien utilizando lana de acero, y en algunas zonas donde no llegábamos bien con la lana de acero hemos utilizado un cepillito de alambre. Con esto hemos conseguido eliminar parte del tinte. Y como ves aquí, pese a todos los esfuerzos, seguían habiendo partes muy teñidas de azul que no parecía que se fueran a quitar. Así que hemos tenido que tomar una decisión drástica y buscar otra alternativa. La definitiva y la que queríamos evitar a toda costa, que es pintar. Por suerte, no hace falta pintar de forma a ocultar toda la madera. Vamos a realizar un lavado de color. Utilizando este tono crema que se llama Vintage Cream, vamos a conseguir neutralizar los tonos azules. Vamos a aplicar la pintura sobre la madera mojada, que la hemos pulverizado con agua, y vamos a aplicar la pintura toda ella muy diluida, y la dejaremos actuar unos minutos sobre la madera y eliminaremos el excedente con un trapo. Con esto vamos a conseguir, por un lado, los azules se neutralizan, pero por otro lado se seguirá viendo el veteado de la madera una vez la pintura esté seca. El inconveniente de utilizar esta técnica es que para lo que buscamos nosotros de acabado se ve demasiado blanco, demasiado claro. Así que vamos a solucionar este problema. ¿Cómo? Realizando un nuevo lavado de color, pero este es un lavado diferente. Es la primera vez que lo probamos, no teníamos del todo claro que fuera a funcionar, pero al final nos ha gustado bastante el resultado. Hemos hecho un lavado de color utilizando un barniz al agua. Este en concreto es tono roble, es de la marca Duracolor. Es un barniz que de por sí tiene muy buena pigmentación y es muy fácil de aplicar. Y aquí lo hemos aplicado muy diluido, exactamente de la misma forma que la pintura. Hemos pulverizado la superficie que estaba seca y la hemos humedecido, y el barniz lo estamos aplicando diluido. Aplicamos y pulverizamos con agua. Lo extendemos al máximo en dirección de la veta para que cree en algunas zonas un falso veteado. Si lo pintáramos en dirección opuesta, pues no quedaría natural. Y con esto conseguimos que este tono tan blanco que tiene la madera desaparezca y se vea mucho más natural. Al igual que hicimos con la pintura, aplicamos el barniz, dejamos actuar
unos minutos y el excedente lo eliminamos con un trapo. Aquí se aprecia muy bien el cambio, cómo se ha conseguido neutralizar los tonos azules que había, que han desaparecido prácticamente por completo. Se ven zonas más oscuras, pero parecen ser zonas que son así de la madera envejecida. Y ahora, al aplicar el barniz de color roble por encima, quitamos este aspecto blanquecino tan artificial y conseguimos un efecto muy natural, como si fuera madera de verdad, que lo es, pero que no estuviera, que no fuera una madera pintada. Aplicamos el barniz y lo eliminamos con un trapito, eliminamos el excedente para que quede lo más natural posible. Todo este proceso lo hemos ido aplicando sobre las diferentes partes del mueble. La zona donde más se nota el cambio es sin duda las puertas, que como podéis ver han quedado muy manchadas en las zonas esas de los tallados. Se aprecia perfectamente cómo está el tinte impregnado en la veta de la madera. Todo lo de alrededor lo hemos conseguido limpiar casi por completo, pero esa zona de ahí ha sido imposible. Pintamos, dejamos secar la pintura, aplicamos el barniz y dejamos secar el barniz. Esto sobre todo el armario. Con todas las partes del mueble ya pintado, con el lavado de color, con la pintura y con el barniz, hemos dejado secar muy bien. Hay que tener en cuenta que el tiempo de secado aquí es bastante largo porque se ha utilizado una pintura muy diluida con mucha agua. Entonces hasta que la madera termina de secar bien, lleva rato. En este caso hemos estado esperando pues como un par de días antes de poder pasar a la siguiente fase, que como veis estoy lijando. Los que habéis visto otros vídeos nuestros sabéis que normalmente soy muy pesadita con el tema del lijado. Siempre digo que hay que lijar entre mano y mano de pintura o entre mano y mano de barniz. En este caso no he lijado para nada. Esta es una de las pocas excepciones donde a mí me viene bien que la madera tenga una ligera textura, esté un poco rugosa, porque esto me va a permitir un acabado más natural. Ahora que ya tengo completada la fase de la pintura, sí que voy a lijar muy bien para que la superficie quede muy suave. Aparte, esto también me va a permitir en zonas donde puede haber quedado alguna pequeña acumulación de barniz o de pintura y que se siente pues
esa texturita, al lijarla eso va a desaparecer. Esto me va a servir también de base para terminar de proteger el trabajo, porque en realidad el barniz que hemos aplicado lo hemos diluido mucho en agua, entonces no va a ofrecer toda la protección necesaria. Pero eso lo explico más adelante. Ahora, de momento, el tema es lijar muy bien todo el mueble para que la superficie quede muy lisa y muy suave. Estoy utilizando una lija de mano de grano 240. Es cierto que se podría utilizar también la lijadora eléctrica, pero no llegaría a todos los sitios, con lo cual habría igualmente que lijar algunas zonas a mano. Aparte, así puedo tocar y garantizar de que está igual de suave por todos los sitios. Os aviso ya que si realizáis esta técnica, lo normal es que la madera quede bastante áspera antes del lijado. Y finalmente llega el momento de acabar de proteger el mueble y con esto estaría concluido el trabajo en el exterior. Para hacerlo voy a aplicar una mano más de barniz. En este caso voy a utilizar un barniz que es casi lo opuesto del barniz que he utilizado antes de la marca Duracolor. Este tiene una pigmentación baja que apenas se nota. Voy a utilizar el tono roble claro, que lo que va a hacer, aparte de proteger claro, es matificar y dar algo más de calidez a la madera, que no se vea tan oscura. El objetivo siempre es que se vea lo más natural posible y lo normal es que la madera tenga diferentes tonalidades. Daré una única mano porque en realidad este mueble es para nosotros, aparte de no querer alterar el color dando más de una mano, al ser para nosotros sabemos el uso que le vamos a dar y sabemos que con una mano de barniz es más que suficiente para que esté protegido. Pero si este mueble fuera para un cliente o si fuera para vender, le daría una mano extra, pero ya con un barniz incoloro, para que en total llevara 2 manos de barniz. No es el caso. Y una vez damos por concluido el exterior del armario, ya nos centramos en el interior. Aquí las cosas son mucho más sencillas. Le vamos a aplicar un papel pintado. Hemos elegido un papel muy clásico con unas líneas muy sobrias, elegante, pero a la vez dará un toque de color para que no se vea todo tanto de madera. Aplicamos el papel pues como habitualmente utilizando el pegamento específico para papel pintado. Utilizamos el de Vintage Paint porque además de pegar bastante bien tiene unas propiedades antifúngicas que evita que se cree olor. Los que alguna vez habéis utilizado pegamento para papel, os habréis fijado que si está preparado de un día para el otro, por ejemplo, a veces crea olor. Por suerte eso no ocurre, por eso nos gusta bastante. Aplicamos el pegamento tanto sobre la superficie donde va a ir pegado el papel como sobre el papel en sí mismo. Lo colocamos, lo alisamos muy bien para que no quede ningún tipo de burbuja de aire debajo y lo dejamos secar. Luego por encima le aplicamos una mano más con este mismo pegamento porque nos va a servir también para proteger. De todas formas, el papel pintado es impermeable, es bastante resistente, pero para dar un extra de protección aplicamos el mismo pegamento tanto por debajo como por encima. Esto en todo el interior del armario, excepto las estructuras que como podéis ver sí las hemos dejado en madera natural. Todo lo demás va empapelado, tanto la base, la parte superior, los dos laterales y parte de la puerta.
Y esta restauración o renovación, como queráis llamarle, se acerca a su fin. Los últimos pasos son comunes a prácticamente todos los trabajos, que es volver a montar todo en su sitio y colocar los tiradores. En este caso vamos a poner unos tiradores nuevos. Hemos optado por unos muy discretos, unos pequeñitos discretos que vamos a colocar dos por cada cajón. Hay que tener en cuenta que es un cajón bastante largo, con lo cual hay que colocar dos obligatoriamente, uno a cada lado. Y cuanto a las puertas, vamos a colocar los bocallaves originales, que los hemos también limpiado porque también estaban barnizados. Hemos eliminado el barniz y se los vamos a colocar. No vamos a colocar tirador en las puertas porque vamos a utilizar la llave para abrir y cerrar. Y antes de enseñaros el resultado final, os quiero enseñar que recordéis cómo era antes, que era el armario con este azul, estos tiradores blancos, las florecitas, un mueble de época. Ahora lo hemos convertido en esto que veis aquí. Os quiero contar que aunque no lo he grabado tanto a las bisagras como a los bocallaves, a las partes metálicas, le he aplicado cera dorada para que se vean con este brillo tan bonito. Nos falta colocar la llave, o mejor buscar una llave que encaje en esta cerradura, que todavía lo tenemos pendiente, al igual que colocar la barra en el interior, que será donde vayan colgadas luego las perchas para los abrigos. Pero a grosso modo, este es el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Como habitualmente, nosotros en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los productos que hemos utilizado para este trabajo. Y vosotros también, como habitualmente, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo dejáis en los comentarios. También nos podéis decir qué os ha parecido esta renovación, si hubierais hecho algo distinto, si lo hubierais pintado o qué hubierais hecho. Y por último os enseño el armario ya colocado en el sitio donde va a ir. Como comento, falta colocar la barra en el interior, pero este sería el resultado final. Espero que os haya gustado. Espero también que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.